Soy el Sabonín Yuri López Gallo. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy importante y tiene que ver con las formas, pero observando las formas no desde esas ópticas que nos refieren a ellas con una gran aportación en el aspecto filosófico, en el aspecto incluso de meditación en movimiento, en el desarrollo del arte marcial como tal. No, quiero que platiquemos sobre las formas como el instrumento histórico que utilizaron los maestros de artes marciales para transmitir sus técnicas, sus conocimientos y sus tácticas de combate libre, pero de combate real, es decir, de defensa personal real, a través de cientos de años entre un alumno y un maestro y cadenas sucesivas hasta lograr llegar hasta los días que vivimos hoy. Es muy interesante y me gustaría que empezáramos esta charla platicando sobre un maestro muy importante, el puño santo, como se le conoce en Okinawa, al gran Kosaku Matsumora. No confundir con el gran Bushi Matsumura, de quien hablaremos un poco más adelante. Kosaku Matsumora se le reconoce como el santo del karate, porque resulta que, como todos sabemos, el clan Satsuma, que era un clan muy agresivo de samuráis, invade Okinawa, las islas Ryukyu, el reino de Ryukyu, que está comprendido entre otras por la isla de Okinawa. Este clan estaba compuesto obviamente por un conjunto de samuráis. Había un samurái específico que estaba sobrepasándose con la población civil en Okinawa. El maestro Matsumora se entera y no iba a permitir que este samurái siguiera lastimando y molestando y generando conflicto con las personas de Okinawa. Así que un día en específico, cuando este samurái está molestando a una muchacha, el maestro Matsumora, que era un maestro de Tode o de Te o karate, antes de que naciera el karate-do, recordemos que son los nombres con los que se nombraba al arte marcial de los puños en Okinawa, este maestro decide enfrentarse a un samurái. Esta contienda era por demás desigual en el estricto sentido, ya que los okinawenses no podían utilizar armas y el maestro no tenía un arma para utilizar en contra del samurái. Él simplemente utilizó el karate, utilizó el toque. Y con base a ese entrenamiento marcial que él tenía, fue capaz de derrotar a este samurái, matarlo y quitarle su sable. Ahora lo que tenemos que destacar es que el entrenamiento tradicional de los artistas marciales en Okinawa era casi limitado al entrenamiento de las formas, al golpeo de la makiwara y a una práctica casi olvidada en el taekwondo, que es el bunkai. ¿En qué momento se hizo una brecha tan grande entre el entrenamiento de las formas y la defensa personal real? Bueno, las respuestas son muchas y muy variadas. La primera tendría que llevarnos con el gran maestro Anko Itosu, que es quien saca el karate de la secrecía y lo vuelve un deporte o un arte marcial público. Todavía no podríamos hablar de deporte, un arte marcial público. ¿Qué es lo que hace el maestro Anko Itosu? Lo que hace el maestro Anko Itosu es que toma algunos de los elementos más peligrosos del entrenamiento del karate y los elimina para generar un karate menos enfocado a la defensa personal y más enfocado al desarrollo del carácter, del espíritu y de las capacidades físicas. Entonces, el entrenamiento de formas va a verse obviamente modificado porque las técnicas van a ser suavizadas en el estricto sentido para poder tener una práctica más masiva. Sin embargo, los grandes maestros okinawenses que después serán los formadores del karate-do siguen visualizando el entrenamiento de las katas o de las formas como el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos del karate entre un maestro y un alumno. Así, ellos pensaban que las katas eran la columna vertebral, el espíritu de los sistemas marciales. ¿En qué momento entonces perdimos esta esencia marcial? Bueno, vamos a seguir platicando al respecto. Estos entrenamientos de las katas no son o no se concebían, no se realizaban en el pasado de la forma en que la realizamos el día de hoy. Casi todos hemos escuchado a nuestros maestros decirnos que vamos a hacer un combate contra oponentes imaginarios. Bueno, la práctica de las formas en el arte marcial tradicional estaba dividida en dos elementos. La kata, la forma, se utilizaba para que los alumnos aprendieran la técnica y los conceptos de trayectorias, inicios, finales, etcétera, de la esencia del sistema. Es decir, la kata, la forma, el entrenamiento de forma servía para que el alumno conociera, comprendiera, asimilara
y pudiera generar de manera instintiva movimientos técnicos propios del arte marcial. Sin embargo, no existían formas de una sola persona hasta inicios del siglo XX. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la forma se entrenaba en dos fases. La primera, la que hacemos todos nosotros, la mecanización de movimientos, la vista, las direcciones, etc. Pero la segunda parte, que era igual de importante que la primera, tenía que ver con la interpretación y ejecución de los movimientos, de las formas en situaciones reales. Ese concepto en karate se le conoce como bunkai. En Corea se le llamaría como bune, que significa la deconstrucción, es decir, hacer pedazos algo para poder entenderlo. Entonces, tradicionalmente las formas tenían que realizarse en estas dos etapas. Primero, movimientos mecánicos, direcciones, vistas, giros, inhalación, exhalación y todos los conceptos que nosotros manejamos en la actualidad. Pero esto era complementado una vez que el alumno tenía cierta maestría en el uso de las técnicas, una vez que el alumno internalizaba, hacía suyos estos movimientos técnicos, comenzaba la práctica de los movimientos aplicados. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no es lo mismo tirar un golpe al aire que golpear algo. El simple hecho de que algo se oponga a mi movimiento va a generar que haya desequilibrios, que mi balance cambie. Incluso el sentir el golpeo de mis nudillos en contra de algo genera sensaciones distintas que el artista marcial tendría que estar preparado si quiere llevar a la práctica esos aprendizajes, esa esencia del karate, esa esencia del taekwondo, esa esencia del arte marcial que se encierra en las formas. Algo que es muy importante y que también tenemos que entender es que todos los movimientos de las formas pueden interpretarse y deben interpretarse y ejecutarse con diferentes sentidos. Entonces, lo que podría ser una defensa baja también podríamos interpretarlo como un movimiento de golpeo, no solamente de bloqueo. Pero incluso dentro de las formas tradicionales existían movimientos que no se limitaban, como el día de hoy, a las defensas, bloqueos y a los ataques, patadas o puñetazos. Antes existían dentro de las formas, y es importante que lo rescatemos, movimientos de derribes, luxaciones, ataques a los ojos, estrangulamientos, etc. Es decir, una serie de elementos que eran demasiado agresivos para que se incorporaran a la práctica del combate libre, pero que se realizaba una práctica metódica y específica dentro de las formas. Y es aquí cuando nosotros podemos llevar, o deberíamos traer a la mente, al gran maestro Anko Itosu, que él decía que todos los movimientos de las formas debían ser entendidos y comprendidos en todas las opciones o posibilidades de utilización. Ahora, vamos a ir un poquito más atrás. Sería imposible pensar que el aprender una forma sería suficiente para tener unos conceptos de defensa personal 100% efectivos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos centramos y cerramos nuestro pensamiento de una manera cuadrada en el entrenamiento de las formas, el primer ataque va a venir de este lado, y luego el segundo es un golpe por acá, y luego tengo que girar hasta acá. No. Hay que entenderlo. La idea de la forma no es que yo replique la estructura de la forma en una situación de defensa personal. La idea de la forma es que yo aprenda, internalice, mi instinto genere movimientos de defensa que sean propios, ¿sí?, al entrenamiento de la forma. Entonces, cuando yo estoy haciendo cualquiera de las formas, tendría que entender que la idea de hacer este movimiento muchas veces es para que, no es porque tengo que estar en posición de montar a caballo y estar aquí abierto y luego meter la cadera. No se trata de una estructura tan rígida. Yo puedo tener un parado distinto, pero el movimiento va a ser el mismo. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. La forma no es simplemente ese modelo de educación confuciano, donde todo se centra en un estricto protocolo, una repetición y una estructura. La forma se tiene que adaptar a la naturaleza de la contienda, a la naturaleza del movimiento, a la naturaleza del practicante. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que las formas como esencia tienen que ser retomadas, tienen que ser reestructuradas y tenemos que llevar a cabo esa práctica real del movimiento de la forma. Hace muchos años un karateca fue capaz de vencer a un samurái con base al entrenamiento de las formas.
¿Por qué no podríamos ser nosotros capaces de tener nociones de defensa personal reales a través de un entrenamiento que durante siglos ha demostrado que funciona? Ahora, no confundamos el deporte con las formas, porque las formas nacieron cientos de años antes que el deporte. Entonces sería absurdo pensar que las formas van a generar ciertas capacidades específicas para el deporte, porque cuando las formas se conceptualizaron, el deporte no era ni siquiera una posibilidad en el entrenamiento de las artes marciales. Es muy importante que destaquemos entonces el papel del entrenamiento marcial. Las formas deben tener un papel muy importante dentro de la conceptualización del arte marcial. Es un mecanismo que nos deberá permitir llegar a los 3 niveles del entrenamiento: la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Es un entrenamiento que nos permitirá mejorar nuestra lateralidad, nuestra coordinación, los conceptos tan importantes como los 8 conceptos que marca el Juan de Anim Isaías Dueñas, gran maestro mexicano del arte marcial, como la inhalación, la exhalación, el equilibrio, el balance, la profundidad, la dirección, la acción, la reacción, la suavidad y la tensión. Todo eso es correcto. Toda esa visión que tenemos actualmente de las formas es correcta, pero deberíamos abrir un abanico todavía más amplio dentro del entrenamiento de estos sistemas marciales. Entonces, podríamos decir que las formas deben ser practicadas desde el punto de vista técnico, dónde nace el movimiento, dónde termina, a dónde se dirige mi vista, pero también deberíamos comenzar a entender que son el motor de la defensa personal en los alumnos. Movimientos instintivos, movimientos naturales, movimientos que le permitan a un alumno tener la capacidad de realizar una defensa personal adecuada. Ese es nuestro trabajo el día de hoy en el Taekwondo. Rescatar la esencia de la defensa personal dentro de las formas. Y no porque estemos buscando pelear, eso es muy importante, sino porque al final el arte marcial tiene que tener un aspecto de defensa personal. Y la defensa puede ser desde tener buenos hábitos, desde evitar los conflictos, por supuesto. Sin embargo, las formas van más allá de una simple combinación estética de movimientos, como desafortunadamente podemos ver el día de hoy en ciertas interpretaciones o acepciones o incluso torneos de arte marcial. Entrenar una forma y no tener la capacidad de defendernos es como tener una concha vacía. Puede ser muy hermosa, pero por dentro no tiene nada que le dé esencia. Ahora, si me acompañan, vamos a ver una serie de videos donde vamos a observar una forma tradicional, que es la forma Cholgi, la forma Teki en sistema Shotokan, la forma Naihanji en algunos otros sistemas de arte marcial como el Tang Soo Do, el Subak Do o el Karate Do, y vamos a hacer un análisis de esta forma desde una perspectiva de la deconstrucción o aplicación de las técnicas de combate. Acompáñenme a ver estos videos. A continuación observaremos la forma Cholgi. La forma Cholgi, Teki o Naihanji es una de las formas más tradicionales del arte marcial. Artes marciales como el Taekwondo, el Karate, el Subak Do, el Tang Soo Do la presentan dentro de sus currículos marciales. Ahora, lo que haremos será analizar las diversas aplicaciones que tienen sus técnicas que difieren con la simple acepción de golpes y bloqueos, ya que esta forma nos tendría que preparar para diversas situaciones de combate, tales como agarres, golpes, patadas o cualquier movimiento que nos generara una posibilidad de ser lastimados. Así, podemos observar cómo las técnicas tienen diversas aplicaciones distintas solamente a los golpes y a los bloqueos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una deconstrucción de los primeros movimientos de la forma Cholgi,
que como todas las formas tiene diversas aplicaciones defensivas y ofensivas en los mismos movimientos. Entonces vamos a dar distintas interpretaciones. En la primera que vamos a hacer, vamos a pensar que estamos siendo sujetos de la solapa, entonces nuestras manos lo que van a hacer en el primer movimiento es cambiar el centro de gravedad. Cuando hago esto, él va a generar más fuerza y me va a permitir a mí hacer el siguiente movimiento, que es llevarlo a la posición de montar a caballo y poder hacer un ataque con el codo. Ahora, aquí la siguiente secuencia sería este movimiento aquí, ¿sale? 1, 2, que lo podemos entender también como un movimiento de lesión a las vértebras, ¿sí? A las cervicales del cuello. Cuando hago este movimiento estoy haciendo un ataque a las cervicales. Sin embargo, también podemos entenderlo de otra forma. Cuando yo estoy ya con el golpe, cuando estoy con el codazo, lo que puedo hacer es sujetarlo y voy a llevar con el movimiento que podría interpretarse también como defensa baja a este costado. Y de este costado voy a hacer yo un ataque. Y entonces ahí podemos ver una interpretación diferente de los movimientos que pensábamos o que por alguna manera limitábamos a defensa baja y golpe. Esta forma, cuyo significado del nombre original es avanzar de afuera hacia adentro, o, como en okinawense se le conocía, la forma de la batalla en los arrozales, es una de las formas más tradicionales del arte marcial. Tiene una antigüedad de casi 900 años y está presente en casi todos los sistemas originales de karate y en todos los kwanes originales de taekwondo, ya sea con su nombre coreano, Cholgi, con su nombre japonés, Teki, o con su nombre en chino u okinawense, Naihanji. Esta forma es un verdadero tesoro marcial, que ha logrado que con base a su enseñanza, la defensa personal de grandes maestros pase de generación en generación. Ahora lo que vamos a hacer es la interpretación más clásica de la forma, que es cuando hablamos de combates o de intercambios laterales, ¿sí? Si ustedes han visto alguna vez videos de esta misma forma en otros sistemas, se darán cuenta que después de que hacemos el primer traspaso del peso, hay un movimiento de la pierna que hace esta posición para acomodarse. Cualquiera podría pensar que es simplemente una traslación, sin embargo también tiene un movimiento práctico. Cuando estamos haciendo este movimiento, si bien una técnica de pateo, lo que hacemos es mover su pierna, desplazar su peso para poder quedar de este lado y poder hacer un ataque. Entonces, lo podríamos entender de esta forma. Si yo estoy en esta posición, cuando viene su ataque, saco, y entonces este movimiento viene para generar el ataque de codo de posición lateral. Entonces, ahora podemos ver que la pierna es la que está realizando la defensa, realiza una defensa y la mano lo que hace es preparar el siguiente movimiento de codo. Sin embargo, dentro de esta misma idea, si el ataque viene con los puños, este movimiento puede ser para desviar o incluso el mismo golpe, este movimiento puedo usarlo para golpear y desviar a la vez el golpe, ¿sí? Y hago un ataque antes de generar el ataque con el codo. Y aplica de la misma forma para los dos lados, 1, 2, 3, esto es una defensa y este es el movimiento que sigue al ataque con el codo, o podríamos después llevarlo a una posición distinta. Cuando estamos en esta posición, si viene su ataque, 1, defiendo, 2, lo tomo, lo llevo de este lado y viene nuevamente la acción de golpear. O incluso podemos nuevamente regresar a la misma base de hace un rato, viene el golpeo, tomo su cuello y causo una lesión en cervicales al hacer este movimiento. Todas estas interpretaciones son básicas. La interpretación tradicional de la forma es un poco más simple, la entendemos nada más como un movimiento de defensa, ataque, 1, codo y un cambio de atención para hacer una defensa y un ataque. Ahora, ¿qué es correcto? Todo. Esto es lo importante. El entrenamiento de la forma tendría que darnos a todos los practicantes de arte marcial la capacidad de aplicar los movimientos en diferentes situaciones, tanto de ataque como de defensa, para tener la posibilidad de llevar a cabo una defensa personal efectiva. Todas estas aplicaciones de la forma Cholgi son válidas y no son las únicas.
Vamos a deconstruir nuestro conocimiento y vamos a generar a través de la aplicación de la técnica un nuevo mundo de posibilidades y una riqueza increíble para que tengamos mayor conocimiento marcial. Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Ese es nuestro reto ahora como taekwondoines y como practicantes del arte marcial. Rescatar la verdadera esencia de la forma y hacerla parte de nuestros entrenamientos encaminados hacia la defensa personal. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video puedas enterarte y ser de los primeros en verlo. Gracias por compartirnos. Nos vemos hasta la próxima. Si tú también eres un amante de las formas, no te puedes perder mi libro Taekwondo, Formas, Origen y Significado. Lo puedes solicitar por nuestras plataformas.